Bienvenidos a Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. En el siguiente espacio podés relajarte y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas. Echados Viendo Tele, en donde el ocio es nuestra musa. Bienvenidos a un episodio especial del podcast Echados Viendo Tele. Te habla Rafael Echado. ¿Y qué lo hace especial? Pues el hecho de que estamos cumpliendo 50 capítulos de esta segunda temporada de Echados Viendo Tele, el podcast, el cual comencé esta aventura. ¿Por qué es una segunda temporada? Bueno, en realidad, si ustedes apenas tienen algunos episodios, o este es el primer episodio que escuchan de este programa, tienen que saber de que esto comenzó allá en julio de 2015. Pero en ese entonces lo hacía con un compañero de trabajo, Juan Monte, a quien siempre le mando un gran saludo. Y con él estuve una temporada alta, ¿no? Creo que estuvimos como un año o año y medio haciendo podcasts también semanales. Siempre la misma dinámica de hablar de series y de películas. Pero bueno, por cosas de la vida, él tuvo que viajar fuera del país y ya no pudimos hacerlo. Claro, existe la manera de hacer vía Skype, vía Zencaster, hay vías para poder hacer este podcast con una persona a la distancia, pero bueno, por cuestiones de tiempo, por los horarios de cada quien, no ha sido tan fácil hacerlo, aunque sí me dispongo por lo menos un capítulo, quizás para el aniversario, que es en julio, poder hacer un episodio especial junto a Juan Monte, que es con quien fundé este podcast. Yo en ese tiempo, en el 2015, nunca había escuchado del término, o quizás lo había escuchado pero no le ponía mucha mente, no le daba tanta importancia a como ahora. Y eso es lo que quiero hablar en este episodio, de que el podcast para mí se ha vuelto una parte esencial de mi vida y que, como dicen tantos podcasters, nada le gusta más a un podcaster que hablar de podcasting. Y creo yo de que de alguna manera me he vuelto un transmisor de lo que es el podcasting. He tratado de influenciar a personas para que se unan a creo que este medio o este canal de comunicación que es tan innovador, a pesar de que existe desde hace más de 10 años, creo que ya vaya 15 años por ahí, pero desde que vino el segundo oleaje de popularidad con el podcast, que viene siendo desde 2014, pues creo que ha venido evolucionando de manera correcta, amplia, y que cada vez son más las personas las que se acercan a consumir este tipo de forma de comunicación, que al final esto es lo más interesante que puede tener el podcasting, que es una vía o un método digital para transmitir algún tipo de información, algún tipo de opinión, algún tipo de, ¿por qué no?, algún tipo de proclama. Y eso es lo que me gusta mucho de lo que es el podcasting. Además, el entorno que conlleva, que es un ambiente así un poco más íntimo, el audio como que obtiene una nueva calidad cuando es podcasting, que aunque muchos digan, bueno, es muy parecido a la radio, pero la radio de por sí, el contenido que tiene, por lo menos aquí en Nicaragua, en muchos países de Latinoamérica, no es como en Estados Unidos, que pueden existir programas de opinión bastante largos y de cualquier tipo de temática y que la gente lo consume en la radio. Aquí no es tan así. Entonces el podcast viene siendo esta opción muy favorable para los que quieren contar historias, para los que quieren contar algún tipo de opinión, o para los que simplemente gustan de hacer una tertulia de algún tema en específico, el cual pueda resultar bastante agradable al oído de otras personas. Así fue como yo me enamoré de lo que es el podcasting hasta el día de hoy, de que escucharé a la semana fácilmente unos 7, 8 podcasts. El 50%, el 60% de ellos es acerca de podcasting. Paso leyendo sobre podcasting casi siempre. Es algo que, como lo dije, ya se volvió un hábito y un estilo de vida. Y bueno, solo quería comentar pues un poco de lo que ha sido esta aventura para mí y por qué me siento muy contento, no solamente de llegar a 50 episodios de esta segunda temporada, sino a 50 episodios y más de 9,000 descargas, lo cual parecerá poco para otros ejes, pero para mí significa muchísimo. Así que quería dar esa intro y a continuación ahondamos más en este asunto de los 50 episodios de Echados Viendo Tele.
Como les decía, esta historia comenzó desde julio de 2015 con este amigo Juan Monte, el cual pues por un tiempo estuvimos trabajándolo juntos hasta que él tuvo que salir del país. Luego yo pasé en una etapa en donde lo hacía como lo hago ahora, que es esta especie de monólogo, este espacio propio en donde simplemente expreso mi opinión sobre alguna serie o alguna película, y así estuve por un tiempo. Eventualmente le pedí a otro colega y amigo, Alejandro García, de que si se quería unir al proyecto, y se unió. Y así estuvimos como un periodo de quizás unos 6 meses por ahí, quizás más, quizás menos. Estuvo interesante también la experiencia, pero también por cuestión de la vida, por horarios, porque ya no trabajábamos en el mismo lugar, pues también se tuvo que retirar del proyecto. Y en ese entonces yo pasé por un impasse muy curioso, y para quienes me escuchan y están comenzando con esto del podcasting, pues quizás mi experiencia les sirva de algo. Y es de que en ese momento yo quedé un poco como desbalanceado. No sabía si lo ideal era continuar con este proyecto. Me gustaba siempre lo del podcast, obviamente, siempre ha sido mi pasión, pero me sentía un poco desconectado. No sabía si valía la pena hacerlo solo yo. Creí de que iba a ser o resultar aburrido para el escucha. Todavía lo creo, pero bueno, lo sigo haciendo. El punto es de que en ese momento no tenía como un rumbo fijo, no tenía un norte, no tenía un horizonte al cual buscaba anclarme, y estuve en ese momento dubitativo de reflexión de si tenía que seguir adelante con esto o me retiraba y lo tomaba como una experiencia de vida positiva o una experiencia de vida que al final te sumaba algún tipo de aprendizaje. Así lo estuve pensando, creo que el impasse en que no estuve grabando fue como de alrededor 2 meses, 3 meses, y hasta que me dije a mí mismo, bueno, la verdad es que esto me gusta. Yo siempre he aspirado a ser un crítico de cine, bueno, entiéndase crítico de cine, también televisión, de algún renombre, o por lo menos pertenecer a algo más estrictamente profesional. Entonces, pues yo ya he escrito en diferentes portales digitales y bueno, esta es una manera de extenderme, ¿no? Extender mi raciocinio en cuanto a las películas, a las series, mi criterio, e irlo cultivando, ¿no? Porque el proceso de ser crítico o abordar una opinión es el proceso también de ir aprendiendo a raíz de la experiencia, a raíz de los errores también, y creo es algo de lo que me gusta de esta experiencia del podcasting, el poder ir creciendo como persona, creciendo como trabajador, porque esto también se debe sentir como un trabajo más que un pasatiempo, y esa evolución que crea en mi persona, pues algo de lo cual me puedo enorgullecer eventualmente. Bajo eso, entonces, pues se juntaron unos factores, y esto es curioso, ¿no? Yo antes subía mi podcast a SoundCloud, ahí pagaba $15 mensuales, lo cual no deja de ser un monto importante, y sentía que SoundCloud no me daba la proyección que buscaba, como que aunque yo le pasaba link a alguien, como que SoundCloud no era tan atractivo, sobre todo para teléfonos móviles, para smartphone, hasta que me di cuenta de que SoundCloud no era la solución de todo. Es cierto que ya estaba en iTunes, pero quería llegar más allá. Así fue que me fui metiendo en todo lo que es el podcasting y me di cuenta que hay un mundo increíble de cosas que desconocía. Entonces, bueno, tampoco lo dije, pero antes cuando grababa con otra persona, quien me editaba el audio era otro colega de la radio Rock FM, a la cual siempre le agradezco porque es en la cabina de ellos donde grabo este programa. Hasta que llegué al punto en que, bueno, se fue Alejandro, la persona que me podía ver el audio ya no lo podía ver, y me dije a mí mismo, bueno, o lo haces solo o no haces nada. Ahí fue entonces que dije, bueno, voy a aprender más de podcasting, voy a aprender un poco de edición de audio, y así me adentré de lleno pues a este mundo. Es la fecha de estos 50 episodios que llevo de la segunda temporada, porque me gustó decirle segunda temporada. Cuando me salí de SoundCloud me uní a Audioboom, que desde mi experiencia son los que mejor me han respondido como empresa de hosting o de almacenamiento, y que fue un poco más barato, son $10 mensuales. Entonces con ello comencé esta nueva etapa en que incluso me mejoré un poco los diseños, y ya está para la parte de diseño gráfico, para redes sociales y demás. Y entonces dije, bueno, esto va a ser una nueva etapa de Echados Viendo Tele. Soy solo yo hablando, dando mi opinión.
y yo mismo edito, yo mismo publico, yo mismo hago todo, lo cual es normal para cualquier podcaster. Es así entonces que comencé este nuevo trayecto, 50 semanas, creo que ininterrumpidas, si no fue por excepción de una semana, creo yo que fue una semana nada más, pero ni siquiera en diciembre paré. Y desde entonces la verdad que he obtenido resultados que para mí son satisfactorios. Tengo 9,200 y algo de descargas. Quizás no es mucho para 50 episodios, pero casualmente esta última semana, los últimos 7 días han sido los mejores 7 días, el mejor pico que he tenido de reproducciones, que fueron 460 y algo, lo cual me siento muy orgulloso, tomando en cuenta además de que según varios lugares de hosting, dicen que el promedio o la media que existe de reproducción de un podcast semanal es de 135, 138. Entonces, estar encima de esa media me hace sentir un poco, pues, contento de que haya gente que me esté escuchando. Y me gusta que haya gente también que me esté escuchando, no solo de mi país natal, que es Nicaragua, que tengo como el 45% de ahí, y después continúa Estados Unidos, México, España, Colombia. Me gusta pues de que haya gente que me escuche de todos los lugares hispanohablantes, y eso me llena también de orgullo, porque aunque es cierto que me gustaría que más gente de mi propio país me escuchara, sé que lo del podcast es un poco ajeno para la mayor parte de las personas acá. Todavía, ¿no? Porque todo es un proceso de evolución, como lo he venido diciendo, y estoy seguro de que esta parte digital de los podcasts eventualmente se va a hacer más común o la gente se le va a hacer más conocido. Eventualmente, hay que esperar un poco todavía. Así que, para continuar con la historia, pues son 50 episodios donde he hablado sobre todo de series. Esta última semana en que obtuve más reproducciones fue por el episodio final de Juego de Tronos, y quería hablar un poco de Juego de Tronos. ¿Qué voy a hablar de Juego de Tronos? Ya es suficiente con 8 semanas. No se preocupen, no es sobre la serie en sí, sino de que Juego de Tronos fue la razón por la que empecé a hacer podcasting. Porque Juan Monte, cuando hablábamos aquí en los espacios de trabajo libres, me hablaba de que él miraba esta serie y yo no la miraba en ese entonces, y él me la recomendaba y yo como que era muy reacio, me oponía a seguir la corriente y sentía de que era una historia vacía, de solo castillos, dragones, bla bla bla. Bueno, me equivoqué un montón hasta que eventualmente él me pasó en una memoria todos los episodios de la temporada 1 a la 4, si no me equivoco, y fue ahí que me enamoré. Y de ahí dije, ok, hagamos el podcast. De ahí salieron otras series como The Walking Dead, Better Call Saul. Bueno, hablábamos de muchísimo porque estamos en la era dorada de la televisión, claro que sí. Y en las películas, como no, que siempre van a ser, el séptimo arte siempre es algo bellísimo para apreciar. Yo es cierto que este programa, Echados Viendo Tele, lo hago casi que 70 u 80% de serie y de algunas películas, porque admito que siento que hay mejor contenido en la televisión que en el cine, pero esto también es por temporadas. Recientemente terminó el Festival de Cannes, de ahí salen excelentes propuestas, las cuales si llego a poder alcanzar a ver, obviamente voy a traer aquí mi impresión al respecto. Así que bueno, no quiero alargar más esto, solo a manera de conclusión decir que Echados Viendo Tele lleva 50 episodios en esta segunda temporada, y claro que vamos a seguir adelante para hacer otros 50 episodios, otros 100 episodios, y hasta donde alcance mi voluntad de continuar haciendo esto. Quiero agradecer a las personas que han estado ahí para apoyarme, ya sea a nivel local, así como todo el grupo de Unión Podcastera, este grupo que encuentran en Telegram y que realmente es un respaldo muy grande para la comunidad latina o hispanohablante que hacemos podcast, porque ahí encontré gente que no solo consume este tipo de contenido, sino también que lo produce. Y entre todos los podcasters tenemos muy buena vibra, entre todos nos queremos ayudar, y eso es algo muy lindo y muy propositivo. Así que como mensaje final, si nunca has hecho un podcast, pues te animo que lo hagas. Si crees vos de que tenés un contenido que realmente vale la pena lanzar hacia afuera y que lo podés trabajar previamente. ¿Qué es trabajar previamente? Pues concéntrate qué es lo que querés contar, escribilo, condensarlo, podés darlo a que otra gente opine sobre el mismo, y te da una idea de cómo ir conjugando todas esas ideas para que tu contenido sea muy valioso, pero al mismo tiempo muy bien condensado. Creo yo que eso es lo más importante de un podcast, que aunque es cierto que mucha gente se puede derivar y pasar una hora, quizás más tiempo hablando, lo mejor es tener un contenido que lo puedas
transmitir en el menor tiempo posible. Eso es mi parecer. Y si tenés historias, quizás tenés un guión de una trama ficticia, pues consideralo. También hacer una especie de narrativa a raíz de un podcast que son muy famosos y que cada vez obtienen más y más respaldo para grandes cosas. Así que nuevamente mis gracias a todas las personas que han escuchado este podcast y ya vamos a entrar la próxima semana con un nuevo análisis, ya sea de una serie, de una película o, por qué no, de un festival. Probablemente el próximo lunes voy a estar hablando del Festival de Cannes y qué nos dejó. Así que gracias por tu atención, soy Rafael Echado y será hasta la próxima semana. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Pueden seguirnos en redes sociales como en Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbanse a través de cualquier plataforma donde escuchen podcast, entre ellas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks, Spreaker y muchas más. Gracias por su atención y será hasta la próxima semana.